Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben diariamente, claramente, a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Romanos 1, 18 al 20. Pablo nos dice que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Así que vamos a centrarnos y ver lo que la ira de Dios significa. En la Biblia encontramos claramente que nuestro Padre Celestial nos enseña que es un Dios de amor. Por lo tanto, algunas personas son perturbadas por la idea de un Dios de amor que posee la ira. Ellos ven estos atributos como estando en conflicto, pero los atributos de los atributos de Dios están en equilibrio. Dios es perfecto en su amor y Él también es perfecto en su santidad y su justicia. Habacuc escribió: tú eres de ojos demasiado puros para mirar el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Dios nos ama a todos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 13:16. Pero la ira de Dios es contra el pecado. Por lo tanto, la justicia de Dios reacciona contra el pecado. Esta ira surge de su santidad, porque un Dios santo no puede tolerar el pecado. Vemos en Hebreos 1:9, has amado la justicia y odiado la iniquidad. La ira de Dios es diferente de la ira humana. La Biblia declara que Él es lento para la ira. Su ira no explota rápidamente o impredecible. Hay una gran cantidad de advertencias y Él contenderá, por lo general, su ira para darnos más tiempo para arrepentirnos. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, como lo encontramos en 2 de Pedro 3:9. Pero a medida que la humanidad practica el pecado y sigue rechazándolo, podemos estar seguros de que su ira está creciendo hasta el punto de que algún día estallará en contra de este mundo impío, tan claramente descrita en el libro de Apocalipsis. Mis amados, no debemos dejarnos engañar en pensar que Dios no va finalmente a hacernos responsables por nuestros pecados. Por lo tanto, es prudente creer en la realidad de la ira de Dios. Porque una persona o nación que ignoran las advertencias de Dios se encuentran en grave peligro. Si alguien cree que el único y verdadero Dios no es un Dios de ira, entonces ellos van en contra de lo que Dios ha revelado con claridad acerca de sí mismo. Cuando llegue el día del juicio, ninguna reclamación de la ignorancia servirá como excusa. La palabra del Señor, mostrando la hora de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, como lo encontramos en Romanos 2:15. Por lo tanto, como está escrito, la conciencia de la gente les convence de que han pecado contra el Todopoderoso, el Dios Santo, y este hecho debería llevar a un sentimiento de culpa y dolor y el deseo de reconciliarse con el Señor, nuestro Dios. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte de muchas personas que han llegado a ser tan rebeldes y malas que ya no tienen conciencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios,
por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, como lo encontramos en 1 Timoteo 4, 1, 2. Por ejemplo, muchas personas malvadas en la Iglesia Católica Romana que se llamaban de sacerdotes, obispos, cardenales, monjas y papas, han criminalmente molestado, violado, torturado y asesinado a cientos de miles de preciosos niños inocentes, mujeres y hombres a través de la existencia de su institución malvada en el nombre del Señor Jesús. Dios nos ha advertido acerca de estas personas malvadas y el juicio de que sus crímenes merecen, ya que hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Segunda de Pedro 2:12. La palabra es clara, mis amados. Estos criminales y malvados y millones como ellos están poseídos por demonios y tienen su conciencia cauterizada con un hierro caliente. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 4:2, no es algo que salga de mi corazón o que yo he inventado. La advertencia de Dios a estos mentirosos, malvados, endemoniados, llenos de doctrina de demonios, es que el juicio de Dios está llegando a cada uno de ustedes rápido y seguro. La ira de Dios está en contra de las personas como estas, que detienen con injusticia la verdad. En el versículo 18 lo encontramos. Debido a que no quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios, a pesar de que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo manifestó, y eso lo vemos en Romanos el versículo 19. En el día del juicio, nadie puede afirmar que eran ignorantes de Dios e ignorantes de su responsabilidad de buscarlo, adorarlo y obedecerle. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, mis amados. Ahora, tenemos que recordar lo que Jesús enseñó y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto pues lo pueden encontrar en Mateo 7, 21, 23. Mis amados, a pesar de todo esto, existe un antídoto para la ira de Dios. Es por eso que Dios, en su inmenso amor por nosotros, envió a su Hijo para pagar el precio de la ira por nosotros. Nadie tiene que vivir un día más en el peligro de que la ira de Dios, que Él nos ha revelado con claridad desde el cielo, ya que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Recordando una vez más los versículos anteriores, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que es Mateo 7:21. La verdad de la ira de Dios debe motivar al creyente nacido de nuevo para compartir el Evangelio. Nadie quiere que su familia se pierda, ni sus amigos, ni sus seres amados. Debemos animarnos a orar por los perdidos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, como dice 2 Corintios 5, 10, 19. Mis amados, que Dios nos dé el deseo de alcanzar esas almas y proclamar la verdad de su palabra, finalmente a los que se pierden, ya que las Escrituras están llenas de advertencias de la ira de Dios por aquellos que continúan en su pecado sin arrepentirse. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Padre Celestial? Amado Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y la tierra, Señor Creador de todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Amado Dios,
Te rogamos, Padre Santo, que nos perdones, porque muchas veces sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. No predicamos tu palabra, conociendo, Señor, que tu ira está cerca, Señor. Señor, queremos ser atalayas, voceros de las buenas noticias. Ayúdanos, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, de tu palabra, para que la palabra salga de nuestra boca como una espada, 2 filos, para que la gente se rinda a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en ti podemos confiar, Señor, y sabemos que contigo vamos a lograr, Señor, alcanzar a las naciones. Te entregamos este devocional, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, yo les invito a que puedan dejar sus comentarios y compartir el video, porque es necesario que la palabra se extienda y de esa manera estaremos haciendo la obra del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de mañana, Dios mediante. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones. Chao, chao.